Y voy a empezar, pero antes de empezar vamos a intentar acordarnos de dónde estábamos y lo que teníamos que hacer hoy. Y voy a cerrar la ventana. Bueno, empezamos la segunda sesión, segundo bloque del día. Hoy vamos a empezar el tema 2 y en el tema 2 vamos a hablar de pronósticos. Básicamente vamos a hacer una pequeña introducción de qué se entiende por un pronóstico, después vamos a hablar de la diferencia entre lo que se entienden por pronósticos cuantitativos y cualitativos, de las herramientas que hay para hacer pronósticos, porque hay múltiples y yo solamente me voy a centrar en una. Y cuando nos centremos en esa única herramienta en la que vamos a tratar, mi objetivo hoy es que veamos los diferentes componentes que pueden asignarse a una serie de tiempo, que es la herramienta cuantitativa que vamos a utilizar nosotros en clase. Aviso que hoy es el último día en que este curso es un curso cualitativo. A partir de la semana que viene vais a empezar a ver más números, lo cual es lógico porque esto es una ingeniería. Si a alguno le ha gustado esta parte más cualitativa, happy for him. Os aviso que ahora empieza la parte más cuantitativa, más de números y más de cálculos. Así que algunos estarán muy felices porque dejará esas cosas que no quedan completamente definidas, van a ir desapareciendo poco a poco y vamos a volver a la tranquilidad de los números, para lo bueno y para lo malo. ¿De acuerdo? Entonces, empiezo con la introducción y el concepto de un pronóstico. ¿Sí? ¿Qué es un pronóstico? Pues en el fondo, un pronóstico es hacer una especulación de lo que pasará en el futuro. ¿De acuerdo? Y por tanto, como es una especulación de lo que pasará en el futuro, uno está sujeto a errores y dos, no es una ciencia exacta. ¿Sí? Si en algún momento alguno de vosotros cree que un pronóstico va a acertar y siempre va a dar el valor correcto de lo que va a pasar en el futuro, está muy equivocado. La mejor imagen que a mí se me ocurre dar de lo que es un pronóstico es esta de aquí. Un pronóstico es jugar a la bola de cristal. ¿Sí? Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Si alguien supiera qué es lo que va a pasar mañana, todo estaría predestinado. Y a mí me gusta pensar que tenemos libre albedrío. ¿De acuerdo? Lo que está claro es que, como consecuencia o como corolario de este hecho, hay que tener mucho cuidado de cualquier pronóstico que se realice. A, porque puede fallar. B, porque puede acertar. Y alguien me dirá, profe, eso es como no decir nada. No, son dos casos diferentes en los que uno tiene que tener cuidado. ¿Sí? Voy a poner el primer caso, que es
¿Por qué uno tiene que tener cuidado de que pueda fallar? Bueno, pues porque si uno ha hecho planes pensando, por ejemplo, que este año todo iba a ir bien y tiene el coronavirus, pues puede fallar y las cosas se pueden torcer de una manera muy grave. Lo mismo pasa a nivel económico. Uno puede hacerse una idea de que la economía está creciendo y que todo va súper bien y meterse en una compra de una vivienda y después la economía falla y se queda en la calle, no tiene trabajo y no puede pagar la hipoteca. ¿De acuerdo? No puede pagar el crédito que ha utilizado para comprar la casa. Básicamente, uno tiene que plantearse que como todo pronóstico puede incluir errores. Y como puede incluir errores, uno debe de planificar pensando en esos errores. Y esos errores son generalmente por causas fuera de nuestro control. Por ejemplo, un supermercado puede tener pensado, o un centro comercial podría tener pensado una cantidad de ventas durante el año o durante un día concreto, un sábado, y ese sábado llueve a un montón y la gente se queda en casa y no sale a comprar. ¿De acuerdo? Por tanto, lo normal es que un pronóstico falle y uno tenga que tener previsto que esos pronósticos fallen. Y por tanto, tomar decisiones a consciencia de la no certeza del pronóstico. La segunda cosa que uno tiene que tener cuidado es que un pronóstico puede acertar. Entonces, ¿qué pasa si un pronóstico acierta? Pues como un pronóstico es jugar a la bola del cristal, si una persona acierta demasiadas veces prediciendo cosas en la bola de cristal, lo más probable es que no esté prediciendo cosas, sino que esté manipulando la realidad para que le dé lo que él quiere. Hay un ejemplo, que es el ejemplo típico que yo explico, de un profesor de la escuela, el cual le tardaban mucho en aceptar una patente. La universidad no hacía los trámites para hacer una patente. Y llegó el enero y en enero se aceleró todo. Pero tardó muchos meses antes de enero para conseguir que le hicieran lo de la patente, una patente de un producto que había desarrollado. Y cuando fue a la oficina a preguntar por qué había tardado tanto y en enero había tardado tan poco, le dijeron, es que el año pasado ya habíamos hecho nuestro cupo. Entonces, si hacíamos eso extra, pues no contaba para el cupo de este año, perdíamos el cupo. ¿Eso qué significa? Que pueden acertar. ¿Pero por qué acertaron el número de patentes que esperaban conseguir? Pues básicamente porque manipulaban el registro para que saliera un valor que era el que ellos querían que saliera. Y eso significa que uno tiene que ser cuidadoso de un pronóstico cuando falla, porque es un error, y cuando acierta, porque es probable que si acierta sin ningún tipo de error, alguien haya hecho algún tipo de manipulación. Dicho de otra manera, los pronósticos buenos son aquellos con errores mínimos. O sea, se equivoca, pero no son errores terribles. Por ejemplo, uno pensaba vender 10 millones y en vez de vender 10 millones, vende 10.300.000 o 9.800.000. Está en el orden de magnitud. El pronóstico era realmente bueno. La diferencia entre esos 10 millones y esos 10.200.000 o 300 o 9.800 o 900 se debe simplemente a esas cosas, a esas causas asociadas al azar que uno no está, que no tiene su control. Por tanto, si un pronóstico se realiza, si nosotros realizamos pronósticos, es porque nos aportan información. Y como nos aportan información, en muchas áreas, pues nos resultan útiles. Y eso es lo que justifica que hagamos pronósticos, aunque partamos de la base que nos vamos a equivocar. Aunque sea un poco. Que siempre nos vamos a equivocar un poco. ¿De acuerdo? Esa es la idea básica de un pronóstico. Nosotros lo que vamos a hacer como pronóstico es intentar determinar algo
que va a suceder en el futuro y para ello hay dos grandes técnicas. ¿De acuerdo? La gran técnica número 1 es lo que se denominan pronósticos cualitativos. Son pronósticos basados en opiniones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando una empresa de cine está intentando medir si una película va a gustar o no va a gustar, lo que hace es coger a un grupo de gente al azar y le pasa la película y le hace preguntas. Y dependiendo de las preguntas de las respuestas que obtiene, pues tiene una idea de cómo va a gustar o no va a gustar. Y a veces toma algún tipo de medida. Por ejemplo, si la gente ha encontrado que la película es muy larga, hace recortes. Si alguien encuentra que un personaje es muy interesante o menos interesante, lo que hacen es manipular en el montaje de la película para que responda a esas necesidades. ¿Sí? Pero esos pronósticos están basados en opiniones. Generalmente, en empresas, hay dos grandes maneras de hacer este tipo de pronóstico cualitativo. La primera es a través de encuestas con clientes potenciales. ¿De acuerdo? Básicamente tú lo que haces es un muestreo y dices, voy a introducir un producto. Y antes de introducir el producto, tomas a un grupo de gente y le preguntas a ver qué pasa. Si la mayoría de gente te dice que ese producto es mejor que el que está consumiendo ahora y que lo adoptará, pues consideras que eso va a ser lo que vas a vender de más. La segunda alternativa que tienes es consultar con tu cuerpo de ventas. ¿De acuerdo? Que es la gente sobre el terreno que tiene mayor experiencia sobre lo que se vende y se deja de vender y te puede dar un indicativo de qué creen que va a suceder si tú introduces un nuevo producto o una nueva forma de vender que no coincide con lo que teníais con anterioridad. Fijaros que uno de los grandes problemas que tienen estas vías de información es que están sujetas a posibles interpretaciones maliciosas. Por ejemplo, un vendedor puede decirte que va a vender menos para que después, cuando venda lo que realmente cree que va a vender, esa diferencia se la tengas que pagar como un bono. Por tanto, los pronósticos cualitativos son tan buenos como buena sea la información que uno utiliza y lo fiable que sea la información que uno utiliza. ¿De acuerdo? Una de las cosas que se acostumbra a utilizar en muchas ocasiones son lo que se denominan comités de expertos. Esto se hace mucho con temas de economía, pero también en inversiones. Yo no sé a priori qué es lo que va a suceder, me reúno con un comité de expertos y esos expertos hacen un pronóstico de lo que creen que va a suceder y se toma la decisión a través de eso. Por ejemplo, cuando la universidad decidió que se iba a instalar en Peñalolén, de Viña, pues tuvo que consultar y hacerse una idea a través de consultar a gente que sabía del tema, cuántos alumnos creían que iban a poder tener en Santiago. Y según esos alumnos, dimensionar la universidad. ¿De acuerdo? Ese tipo de decisiones generalmente se toman con argumentos no numéricos. Y ese es el tipo
de argumento que nos vamos a encontrar en los métodos cualitativos. ¿De acuerdo? Esto o esta técnica no se va a ver en el curso. ¿De acuerdo? Solo se ve en el libro. Y yo os sugiero personalmente que lo miréis. Realmente os sugiero que dediquéis el tiempo a mirarlo, pero yo no lo voy a preguntar, porque no, por el contenido del curso yo me voy a centrar en los pronósticos de tipo cuantitativo. Pero el otro tipo de pronósticos, el cualitativo, existe, es habitual, se utiliza mucho, deberíais de saber cómo funciona y deberíais de saber sus pros y sus contras, que básicamente es lo que yo he resumido en estos últimos 10 minutos, posiblemente con algún corte de internet y todo. Pero no voy a dedicar más tiempo a los pronósticos de tipo cualitativo, ¿de acuerdo? Yo me voy a centrar en pronósticos cuantitativos. ¿De acuerdo? En un pronóstico cuantitativo, uno tiene un input que son datos previos. Y aquí tengo que ser muy claro. Son datos previos, cuanto más, mejor. ¿Sí? No podéis pronosticar las ventas mes a mes para el año 2021 de un producto con los últimos 3 meses de ventas. La cantidad de datos es importante. Cuantos más datos, mejor. Si tenéis pocos datos, solamente podéis hacer pronósticos a muy corto plazo. ¿De acuerdo? Cuantos más datos hay, más claro tendréis la figura de cómo funciona el sistema y, por tanto, mejor información le podréis dar al cliente o mejor información podréis sacar de ese pronóstico. ¿De acuerdo? Si no tenéis suficientes datos, difícilmente vais a poder hacer un pronóstico cuantitativo. El pronóstico cuantitativo, básicamente, la idea es identificar una secuencia o una serie mejor que en el fondo significa un patrón en los datos previos. Y esto se transforma en un modelo matemático. ¿De acuerdo? Es como si yo dijera, en el periodo 1, las ventas fueron 2. En el periodo 2, las ventas fueron 4. En el periodo 3, las ventas fueron 6. En el periodo 4, las ventas fueron 8. ¿Cuáles son las ventas esperadas en el periodo 5? Y partiendo de esto, uno dijera, ventas, lo más probable es que se comporte como 2 por T. Kurt me pide que vuelva detrás, ahora vuelvo. Ventas, lo más probable es que se comporte como 2 por T. Por tanto, este valor de aquí será 10. ¿Sí? Voy a pasar a la página de antes de Kurt y mientras que él mira, ¿cuál sería mi modelo matemático? Pues mi modelo matemático es que ventas es igual a 2 por T. Y el input
son esos valores que forman la serie. 2, 4, 6, 8. ¿Ha quedado claro, Kurt? ¿Has podido ver el contenido? Sí, sí, gracias, profe. De nada, a ti. ¿Preguntas? ¿No? Vale. Quiero que quede una cosa también clara aquí, que es que sí, en el fondo yo estoy intentando encontrar una ecuación. Pero esta ecuación tiene que tener sentido. O sea, sus componentes tienen que tener lógica. Voy a intentar ser muy claro con esto, porque esto es una de las cosas que cuando empecé a dar clases de pronósticos en Chile me sorprendió. Yo creo que también era que yo no había dado mucho pronóstico antes. Es un tema que generalmente allá lo dejamos para la gente de estadística, pero aquí se hace en el grupo de operaciones. Yo había hecho mi curso de pronósticos como alumno y como profesor, pero no era un tema en el que yo tuviera mucho, que fuera mi favorito. Y eso hizo que cuando empezara a dar clases aquí de pronósticos me encontré con algunas preguntas que me sorprendieron. Y una persona lo que me dijo fue lo siguiente, esto es para aquellos de vosotros que os acordéis de las matemáticas. Me contestó, pero ¿por qué se complica tanto la vida, profe? Imagínese usted que tiene una serie con 40 observaciones. ¿Sí? Pues y lo que tiene que hacer usted es crear un polinomio de grado 39. Ay, 39, no 36, perdón. De grado 39 y estamos listos. Ya explicamos todo, ¿no? Porque el fit es del 100%. Y yo le dije, sí, ya, pero ¿de qué te sirve que el fit sea el 100%? Tú no quieres explicar esta curva que es un polinomio n cúbico que pasa por los 4 puntos. Tú lo que quieres explicar cuando haces pronósticos es que estos datos muestran una tendencia más o menos así. Sí, esto sería para mí una visión más clara del fenómeno y las diferencias que tenemos entre la recta y los puntos son pues condiciones del azar, de si ha llovido un día, si ha hecho buen tiempo, etc, etc, etc. Y esta recta es más ilustrativa para el usuario que esta curva. Sí, el error que cometo con el polinomio de grado 3 es 0. Pero cuando yo lleve ese polinomio de grado 3 a la empresa, no me entenderán. Sin embargo, si yo le digo que los datos muestran que las ventas crecen unas 30 unidades cada 15 días, pues eso sí que le hará sentido. ¿Sí? Matías Hornauer me dice si puedo repetir eso. Repetir eso quiere decir mi ejemplo de la serie, el que tengo ahora en la lámina. Fijaros que matemáticamente vosotros siempre podéis tomar una cantidad de puntos y determinar un polinomio de grado igual a número de puntos menos 1 y pasa por todos los puntos. Si sois 2 puntos, pues hacéis una recta. Si son 3 puntos, pues tenéis que hacer una cuadrática. Si son 4 puntos, tenéis que hacer una cúbica y así sucesivamente. Lo podéis comprobar en Excel con el fit.
Pero esa curva, cuantas más puntos tengáis, será un polinomio de grados muy superiores. Y ese polinomio no tendrá ningún tipo de interpretación desde un punto de vista práctico. Por ejemplo, yo he puesto estos 4 puntos de aquí. Y puedo hacer un polinomio cúbico, que es la línea negra, que realmente sí cubre los puntos y pasa por todos ellos, perfecto. Pero no representa o no da ninguna información respecto a lo que realmente quiere el usuario. Lo que querría el usuario realmente, lo que tiene sentido, es decirle que esos puntos muestran que las ventas van creciendo. ¿De acuerdo? Eso es lo que realmente me interesa a mí cuando hago un pronóstico. Dicho de otra manera, un pronóstico cuantitativo busca un modelo matemático para obtener previsiones del futuro y un modelo matemático que es el mismo, por si alguien se lía, el mismo modelo matemático para entender el fenómeno que hay detrás del modelo. ¿De acuerdo? Esa es la clave. Yo no quiero encontrar un modelo que cuadre perfectamente con lo que pasó en el futuro. Quiero un modelo que me permita intuir lo que va a pasar en el futuro. Y para obtener un modelo que me permita intuir lo que va a pasar en el futuro, tiene que tener lógica desde un punto de vista práctico. ¿Sí? Y ese modelo que tiene que tener lógica para hacer un pronóstico a futuro se basa en la idea de que yo tengo datos antes y voy a ver la forma con la que se han comportado históricamente. ¿Todo el mundo le ha quedado claro hasta aquí? ¿Te ha quedado claro, Matías? Sí. Súper. Y ahora alguien me podría decir, profe, yo estoy viendo curvas que dicen cómo va a funcionar el crecimiento del coronavirus en el futuro, pero esto no ha pasado antes. ¿Cierto? Bueno, ese caso concreto me lo dejáis para el final, porque lo voy a explicar. Pero ahora vamos a explicar el caso fácil. Y el caso fácil es el caso clásico, en el cual uno dice, bueno, tengo datos del pasado y voy a intentar extrapolar de los datos del pasado datos del futuro. Fijaros que el otro modelo, el modelo del coronavirus, lo que dice es, tengo datos de otro país y voy a intentar extrapolar cómo se van a comportar en otro país. O tengo datos de otra epidemia que pasó hace unos años y voy a intentar extrapolar el funcionamiento en esta epidemia basándome en epidemias de años anteriores. Ese tipo de modelos es un modelo que existe y que yo no explico en gestión de operaciones básicas. Lo explico en gestión de operaciones superavanzadas. Ese curso que no existe en la malla, pero que es un curso del mío, que se llama Planificación y Programación de Operaciones. ¿De acuerdo? Por tanto, no digo que no exista. Hoy voy a dedicarme un rato a explicarlo por la coyuntura y porque creo que os interesa. Y porque a veces creo que a lo mejor para algunas cosas que hacéis en vuestras prácticas profesionales os podría ayudar más que este modelo que voy a explicar ahora. Pero este modelo básico que voy a explicar ahora y que voy a tardar como 1 semana y media o 2 semanas en ver, es el modelo recomendado cuando uno tiene una base histórica de datos e intenta pronosticar el futuro. Y ese modelo se centra en la idea que la serie temporal, los datos, se constituyen
de varios componentes. Nivel, tendencia, estacionalidad, ciclo y aleatoriedad. Y dentro de aleatoriedad voy a dividir entre casos atípicos y ruido blanco. ¿De acuerdo? Muy bien. Este tema generalmente causa relativos problemas en el alumnado. No es fácil de intuir lo que está intentándose explicar. Por tanto, voy a utilizar un ejercicio preestablecido que me ayuda, lo hicimos con uno de los profesores de la Escuela de Negocios y que consiste en ir a visitar una página web y empezar a ver datos. ¿De acuerdo? Por tanto, voy a cerrar esto y después volveré a hacer un resumen en las láminas. Si alguien tiene dudas, que pregunte ahora. Si no, lo que os pido es que copiéis nivel, tendencia, estacionalidad, ciclo y aleatoriedad, casos atípicos y ruido blanco, para que cuando lo vaya describiendo, como no voy a volver a las láminas hasta el final, nadie me diga, ¿qué está hablando exactamente, profe? ¿Sí? ¿Puedo desconectar? El ruido blanco, Matías, es datos que no incluyen información. No te preocupes que ahora lo verás. ¿Ha quedado claro para todo el mundo? Bueno, voy a cerrar esto. Como me repito un millón de veces, no os preocupéis, volveré a repetirlo verbalmente. Y voy a abrir una página web que se llama trends.google.com. trends.google.com. ¿De acuerdo? Y os va a salir esto que tenéis aquí. Voy a intentar ampliar la pantalla. ¿Sí? Y las letras de la pantalla. Y entonces voy a buscar palabras concretas. Esto es un servicio que provee Google, en el cual lo que hacen es registrar proporcionalmente el número de búsquedas por un término concreto que se ha realizado en algún periodo histórico. Y eso te da una información que en el API gratuito es muy baja y en el API de pago pues te permite tomar decisiones comerciales porque puedes ver los patrones de búsqueda que tiene todo el mundo en Internet. Al menos todos los usuarios de Google. Pensad que ya hemos hablado en alguna ocasión, en el tema 1, que nosotros estamos haciendo un flujo en la cadena. ¿Sí? La cadena de Google recibe mucho flujo, y flujo que a lo mejor vosotros no sois conscientes, de vuestros patrones de consumo y búsqueda hacia ellos. Y eso es lo que utilizan ellos para pagar pues, el gigante de búsqueda que tienen. ¿De acuerdo? Entonces voy a buscar un término que seguro que conocéis, que es meme. Y voy a ponerle que busque en todo el mundo y le voy a decir que busque en los últimos 5 años. ¿Sí? Y fijaros que esto representa un gráfico de evolución desde el 29 de marzo del 2015 hasta el 28 de marzo del 2020. Eso significa que ya está haciendo una aproximación de los valores de los últimos días. ¿De acuerdo? Porque estamos a 26 y ya me da valores del 28 de marzo. Fijaros que estos datos muestran una curva que en general tiene una tendencia al alza. Tiene una tendencia al crecimiento. ¿Sí?
Y aquí tengo el primero de los conceptos que había dicho que íbamos a tratar. Estoy haciendo que esto crezca mucho. La tendencia. ¿Sí? Tenemos en esta serie una tendencia que es creciente. Y que parece que no necesito un polinomio de 80 millones de grados para ver que esa tendencia es creciente. ¿Cierto? Si alguien me duda, y que me lo pregunte. ¿Sí? Voy a ser sincero, este ejercicio viene de una noticia que leímos en la prensa, en la cual decían, los memes son más populares que Jesús. Y como es sensacionalista total, pues vamos a poner Jesus, que es la serie que va a salir en rojo, y sí, los memes son más populares que Jesús. Curioso, ¿no? Al menos la gente busca más memes que Jesús. Pero sin embargo, si alguien se fija en la serie de Jesús, hay como un comportamiento y ¡pum! Un comportamiento y una subida, un comportamiento y una subida. Y ahora, si os acercáis arriba, veréis que esta subida de aquí es del 20 al 26 de diciembre. Y esta subida de aquí del 18 al 24 de diciembre. Y esta subida de aquí del 24 al 30 de diciembre. Y esta de aquí del 23 al 29 de diciembre. Y esta, pues también es de diciembre. Del 22 al 28 de diciembre, la última semana de diciembre. Parece que la gente busca más el término Jesús en Internet cuando es Navidades. ¿Cierto? Por tanto, lo que está representando es que el fenómeno Navidades modifica tu patrón de búsqueda. Yo estoy poniendo una cosa que está asociada a algo que no es ventas ni ningún ejercicio súper complejo. Es una cosa muy natural que todo el mundo entiende. Pero esto es un signo claro de estacionalidad. Y el pic que tenemos aquí arriba, este de aquí, que sucede como en marzo-abril, segunda semana de abril, última semana de marzo, tercera semana de abril. ¿Qué es ese pic? Pues ese pic es la Semana Santa. Durante Semana Santa y durante Navidades, la gente busca más en Internet la palabra Jesús, por motivos variados. Por tanto, si alguien quisiera montar una secta, la publicidad en Internet la tiene que poner en Navidades y en Semana Santa, porque es cuando la gente busca términos religiosos, al menos términos religiosos cristianos. ¿De acuerdo? Este fenómeno que aparece en la serie de Jesús es una estacionalidad. ¿Cierto? Es una estacionalidad en fechas religiosas. Fijaros que esa estacionalidad, si miráis el patrón que tiene la serie en azul, que es la serie de los memes, no aparece. ¿Por qué? Pues porque la gente busca memes en marzo, en abril, en otoño, en verano, en primavera, en invierno. Siempre hay un buen motivo para reírse de alguien. ¿De acuerdo? La diferencia entre una cosa y la otra es la que hace que se pueda considerar que estos pics que hay aquí en la serie en rojo son fenómenos estacionales. Son la explicación de por qué se vende más cerveza en verano que en invierno. Porque la gente normalmente bebe más cerveza en verano porque hace calor. O por qué las ventas de helado en verano son más altas. O por qué las ventas de material escolar se concentran en épocas concretas del año. ¿Sí? Por un fenómeno de estacionalidad. La estacionalidad, en el fondo, es alguna información que modifica el patrón de datos causada por algo que es recurrente y que está asociado al calendario humano.
¿De acuerdo? Por ejemplo, el fútbol se juega el Mundial cada 4 años. Esa fecha, al cabo de los 4 años, que se repite cada 4 años, hace que se aumente la venta de televisores y de pelotas de fútbol en el mundo. Por tanto, es un fenómeno estacional. A pesar de que no sucede una vez al año, que sucede cada 4 años, es un fenómeno estacional, porque se debe a una imposición humana que es predecible y repetible en el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo el mundo ha entendido la diferencia entre tendencia y estacionalidad? Muy bien, voy a seguir. Perfectamente. Dime. Pregunta. No, se entendió, se entendió. Perfecto. Soy muy insistente, voy a gritar a la pantalla. Un día de estos voy a hacer como lo del niño alemán con el teclado rompiéndolo contra algo. Si no se entiende algo. A ver si consigo así asegurarme de que al menos mis vídeos tengan millones de visitantes y me saquen de pobre. Lo digo porque controlo el número de veces que visitáis mis vídeos. Chiste malo, lo siento. ¿Qué es el tembleque que vemos en la señal en azul y el tembleque que vemos en la señal en rojo? O sea, si os fijáis, la señal en azul parece que vaya... No parece que alguien haya tirado un trazo fino. Es alguien que tiene Parkinson y cuando lo ha dibujado se le va el tembleque. ¿Sí? Ese tembleque es lo que se llama aleatoriedad. Es la variabilidad de la serie por fenómenos no controlables y propios del sistema en sí. ¿De acuerdo? Eso es la aleatoriedad. Entonces, fijaros que la aleatoriedad justifica, por ejemplo, que aquí, entre esta semana y esta semana, pues hay unos valores un poquito diferentes. Son todos casi iguales, pero hay una pequeña variedad. ¿Por qué? No lo sé. Pequeñas cosas que hacen que uno consulte más o menos ese término por algún motivo. No son importantes. No son importantes porque si uno se fija, más o menos esta serie está centrada en el mismo sitio y esos cambios son mínimos, no influyen en gran manera. ¿De acuerdo? Por tanto, ese nivel base es el nivel que habíamos dicho. Nivel. Valor base de la serie. Alguien me dirá, profe, nivel tiene la serie que vemos en rojo porque no tiene tendencia. ¿Cuál sería el nivel que tiene la serie que vemos en azul? Bueno, pues el nivel que veríamos en la serie que tenemos en azul sería el principio de la serie. ¿De acuerdo? Fijaros. Sí, Valentina, dime. Es que hay una compañera que quiere entrar. Le acabo de dar, lo siento. Es que cuando os desconectáis tengo que conseguir mirar a la derecha y según va avanzando la clase miro menos a la derecha porque en teoría cuento que todo el mundo está abierto, digo, está conectado. No sé cómo cambiar eso. ¿Os pasa en todas las clases? O sea, a veces igual en Zoom y hay una opción que se desactiva esa letra y ahí creo que se... O sea, no os funciona al pasa en tiro todas las sin clases. necesidad. Es un problema mío. Claro, o sea, pero esa es la opción en todo caso. Vale, pues cambiaré Por la lo opción porque que esto es un he hecho. coñazo. Lo siento. Me cuesta un montón. Es muy aburrido. Entonces, a mí me gustaría que pudierais entrar y salir libremente. Lo único que no he sabido poner esa opción. Ahora lo miraré cuando acabe la clase. ¿Vale? Nivel es como el nivel base de la serie. El valor base. Si alguien se acuerda de cuando hacía una regresión lineal, cuando alguien hacía una regresión lineal, lo que tenía era esto, ¿no? Y es igual a A más B por T o por X. Pues la A equivale al nivel y la B, así a lo brutote, equivale a la tendencia. ¿De acuerdo? A lo brutote.
¿De acuerdo? Muy bien. Esta aleatoriedad justifica la variabilidad de la serie por fenómenos no controlables o no explicables y propios del sistema en sí. Pero si me dejáis abrir otra ventana, y aquí en vez de poner, escribir un término de búsqueda o un tema, uno pone pandemic y pide toda la historia reciente en todo el mundo, fijaros que hay un valor enorme. Y este valor enorme, que equivale a esta semana, sí es explicable. Y como es explicable, no es aleatoriedad. ¿Sí? Todo el mundo está de acuerdo conmigo que eso no es aleatoriedad, es algo de aleatoriedad, porque es un efecto incontrolable, pero es un efecto incontrolable explicable. Por tanto, la clave en la palabra está aquí, en el explicable y en el no explicable. No explicable equivale a lo que yo he llamado ruido blanco. Explicable son fenómenos o observaciones anormales. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí hay un valor que antiguamente era el más alto de todos. Y si, por si alguien no lo ve, ese valor fue abril 2009. Ese era el valor más alto jamás registrado de búsqueda de la palabra pandemic en Google. En toda la historia de Google. Si ahora vais a google.com y ponéis abril 2009 pandemia, que como alguien puede observar que yo ya lo había hecho para asegurarme, porque lo gracioso es prepararse la clase, no hacerla a lo valiente, verá que hubo un brote de una pandemia de gripe A en esas fechas que afectó a casi todo el mundo. ¿De acuerdo? Afectó a casi todo el mundo. Y en ese momento la gente se puso nerviosa y buscó el término pandemia. Eso es un dato de la serie, pero no se puede considerar un dato de la serie para hacer pronósticos. Porque nadie puede esperarse ni determinar cuándo va a pasar algo extraño en el sistema y va a generar un dato atípico. ¿Sí? Esos datos atípicos están ahí. Y uno lo que tiene que analizar es cómo funciona el sistema considerando ese dato atípico. Y cuando va a hacer el pronóstico a futuro, tiene que eliminar ese dato atípico de la observación de la muestra. Un ejemplo típico y tópico, claro, que acostumbra a pasar y que veremos la semana que viene cuando volvamos a introducir este tema, es el caso de una serie en la cual se documenta las ventas de un producto. Y las ventas de un producto son así, de golpe y porrazo, 0, y después vuelven a ser así. ¿Qué ha sido este 0? Generalmente es una huelga. ¿Pero uno puede utilizar la huelga para pronosticar? No. Es aleatoriedad explicable. Una observación anormal. ¿De acuerdo? ¿Hay observaciones anormales en esta serie de aquí? En la del meme, si os fijáis, los pics mayores son uno que hubo por aquí y uno que hay ahora. Parece que la gente con esto del confinamiento está haciendo un montón de memes. Hay un profe, que no diré el nombre y que os extrañaría muchísimo, que está enviando un montón de vídeos divertidos por WhatsApp y os extrañaría muchísimo de quién es. Pues parece que hay gente con tiempo y hace, pues eso, memes. Y por eso el nivel de búsqueda es tan alto. Este punto de aquí
o creo que es este punto de aquí, que fue un salto importante, es cuando se hicieron los memes por un gorila que mataron porque a una mamá se le cayó un bebé en la jaula de los gorilas del zoológico de Cleveland y la gorila fue a abrazarlo para adoptarlo como su bebé. Y los guardianes lo mataron a la gorila y porque tenían miedo del niño. Creo que se llamaba Varuna o Haruna o algo así. Pues esto fue los memes que se hicieron por esa situación. ¿De acuerdo? Fijaros que ese fenómeno no se puede considerar que forme parte de la tendencia natural de la serie ni de la variabilidad natural de la serie. Son fenómenos concretos, explicables, y que a la hora de analizar lo que va a suceder en el sistema deberían de eliminarse de la serie. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo conmigo? ¿Alguna pregunta? Federico, que has encendido el micro, ¿tienes alguna pregunta? Dime. Sí, entonces podría decir que menos no controlados, pero explicables, no están dados. Exacto, los fenómenos no controlados, pero explicables, son lo que se llaman outliers o datos atípicos, forman parte de la aleatoriedad del sistema, pero generalmente uno tiene que eliminarlos a la hora de tomar decisiones o de utilizar esos datos para hacer pronósticos. Son casos raros, Ok. ¿vale? Es como, no sé, imagínate que de golpe y porrazo llega aquí un alumno del MIT y claro, ese alumno es la repanocha. Pero ¿creéis que porque esté un alumno que haya venido de un centro súper especial, yo debo de cambiar el sistema de notas para reflejar ese alumno? No, yo debo de seguir basándome en los alumnos que tengo normalmente, no en el caso extraño. Igual que si viene un alumno de intercambio, yo qué sé, de Guinea-Bissau o de, yo qué sé, un sitio muy raro, pues lo normal es que yo mantenga el nivel, no me adapte a su nivel, ¿cierto? Esa es la idea de lo que se tiene que hacer con un dato atípico. El dato típico es un dato atípico, se considera aparte. Yo voy a seguir trabajando con los datos típicos, ¿de acuerdo? Matías dice, ¿puedo mostrarlo por escrito? Sí, ahora voy a hacer un resumen, no te preocupes. Mi resumen, si ha quedado todo claro, solamente quiero hacer un comentario, un último comentario con el vídeo, con la pantalla, que es ¿para qué sirve lo que yo decía, que era entender patrones? Yo lo que quiero con una serie de tiempo, con un análisis de un método de pronósticos, es entender patrones. No me interesa solamente obtener un método matemático. Yo lo que quiero es poder explicar un método matemático. Si vosotros hacéis una cosa súper compleja y súper molona y muy buena, pero después llegáis a la empresa y no sois capaces de explicárselo a los clientes y a tu jefe, no se va a usar. Pero si eres capaz de hacer una cosa más o menos decente y eres capaz de explicársela a tu jefe, y tu jefe la entiende y sabe por qué hace lo que hace, las probabilidades que tiene de que ese sistema realmente se use aumentan. Por tanto, para mí, cuando uno hace un análisis de pronósticos, no solamente está escupiendo resultados matemáticos, está intentando explicar un fenómeno. Y voy a poner un ejemplo que puedo poner en esta universidad y hay en otras universidades de otros países del mundo en que no pueda ponerlo. Y sé que no puedo ponerlo. Pido perdón a aquella gente que se pueda sentir ofendida a nivel de pensamiento antes de decirlo. Pero si yo ahora voy y aquí en todo el mundo escribo Chile y aquí en vez de meme pongo test de embarazo y espero un ratito, salen pics que podrían ser outliers o podrían estar causados por algo. Así que voy a ver si se repiten en el tiempo. Si se repiten en el tiempo, no es que sean causa del azar, es por algún motivo. Por ejemplo, del 27 de diciembre al 2 de enero. Del 25 de diciembre al 31 de diciembre.
Del 24 de diciembre al 30 de diciembre. Del 23 de diciembre al 29 de diciembre. Parece que hay gente que tiene Nochebuena, ¿cierto? Los datos no engañan. Son lo que son y permiten explicar. Eso es lo que yo intento que hagáis en un método de pronósticos. Quiero que entendáis lo que se está haciendo para poder explicarlo a través de una ecuación matemática. Pero la ecuación matemática por sí no es el objetivo. Obviamente, cuando yo esté en clase y haga ejercicios numéricos, pues dejadme que me lleve por las matemáticas. Pero para vosotros, si trabajáis en una empresa, lo que intentáis es ver esos patrones, explicarlos y utilizarlos para pronosticar. ¿Sí? ¿Todo el mundo lo ha entendido? Muy bien. Pues vamos para adelante. Voy a la parte que me habéis pedido aburrida. Es mucho más interesante hablar de las Navidades, sobre todo las Navidades de alguna gente. Yo, como tengo hijos de 2 años, pues mis Navidades son más aburridas. Abrir regalos. Un día explicaré, si queréis, cuál es el viejo pascuero español, digo catalán, que es pegarle golpes a un árbol. Así que sobre gustos no hay nada escrito. Vamos a ver lo que estábamos hablando. ¿Qué es el nivel? El nivel es el valor base de la serie. Y casi todas las series tienen nivel. Incluso si es una serie con tendencia. Si es una serie con tendencia, normalmente el nivel se pone al principio de la serie. ¿De acuerdo? La tendencia. La tendencia es el patrón de crecimiento o reducción de la serie. ¿Sí? La estacionalidad es cambios en la serie de acuerdo al calendario humano. Son repetitivos. En el tiempo. ¿De acuerdo? El ciclo lo dejamos para la semana que viene. En el repaso de la semana que viene hablaré del ciclo. Y la aleatoriedad la voy a dividir en explicable y no explicable. La explicable son estos eventos especiales que deberíamos de eliminar del análisis de la serie. Y la no explicable son el tembleque o la pequeña variación que no depende de nada preestablecido. ¿De acuerdo? Eso es el resumen de la primera parte. Este tema es un tema muy importante, a mi parecer, es un tema que acostumbra a dar problemas, yo tengo que preguntarlo varias veces, voy a insistir en él mucho. Es la última vez que vamos a ir a hacer cosas un poco más cualitativas, después vamos a irnos volviendo más cuantitativos y cuantitativos y cuantitativos,
quiero que veáis que en realidad no estoy perdiendo nada, no es que me esté despistando, es que es lo mismo. Lo único que en algún momento me puedo apoyar en los números, y si me puedo apoyar en los números, tengo que apoyarme en los números, lógicamente. ¿De acuerdo? Dice Rodrigo, ¿puedo volver a la lámina anterior? Sí. Aviso que voy a hacer un control. Por tanto, os recomiendo que todos aquellos de vosotros que no tengáis la página de Quizzes conectada, conectaros, porque vamos a acabar la clase con un control. Os agradecería si me enviarais algún correo indicando el momento en que creeríais que es mejor hacer los controles, si preferiríais más ejercicios cortos o ejercicios como estoy planteando yo ahora, en que añado todas las preguntas y las hago al final. Lo que vosotros queráis. Pero avisadme, porque yo no puedo saberlo de por mí. ¿De acuerdo? Profe, una consulta. Dime, Matías. Es que eso, justo que cambió la foto ahora, ese cuadrito de texto que tiene atrás del Safari, ¿lo voy a colocar de nuevo, por favor? Sí, claro. Esto es más o menos lo que he escrito verbalmente. Lo que he escrito ahora en el ¿cómo se llame? En el iPad. Dime. ¿Qué era esa como ecuación que al principio? Yo al principio decía que, si te acuerdas de pronóstico, si te acuerdas de cuando veías estadística, en estadística te ponen una regresión lineal, sí. Y la regresión lineal es un punto y una tendencia. Por tanto, tú puedes hacer la hipótesis o el símil, no es exactamente cierto, pero puedes hacer el símil, que el nivel más la tendencia, la ecuación de la regresión, el nivel es el término independiente y la pendiente es la tendencia. ¿Vale? Recordad que aparte de no haber explicado ciclo, me falta por explicar la utilización de métodos cuantitativos para pronosticar cosas como lo del coronavirus. Y lo digo porque yo lo tenía preparado y como lo tenía preparado, quiero que lo veáis, que realmente se hace. Fijaros que son muchos países y todos tienen formas muy parecidas. Muy, muy, muy parecidas. Sí, hay el outlier, Japón, pero bueno, los japoneses siempre han sido un poco diferentes. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues si no hay dudas, yo voy a abrir la página de Quizzes y os voy a poner el último test. Y vosotros id abriendo vuestra página. Yo tengo el control 2 aquí. Y ahora... lo voy a poner en vuestra clase. Recordad que si no estáis dentro de vuestra clase, os saldrá un código, que es este de aquí, el 785614, para que os inscribáis y os conectéis al juego. Iros conectando al juego, como la última vez, cuando tengamos una cantidad razonable, como una veintena, pues el juego no es un juego, es un control, lo siento, pero a que queda mejor que diga juego. Cosas que tiene esto. Le daré al comienzo, tenéis el tiempo que necesitéis hasta acabar. Cuando acabe, lo mismo. Yo recogeré todos estos valores y los voy a utilizar para para daros notas de controles, y las soluciones de los controles os las daré la semana en la ayudantía. Durante la ayudantía lo haré. ¿De acuerdo? Sois 25, en teoría hay 28 personas en la sala, voy a asumir que 3 están haciendo otras cosas con su vida. Lo dicho, os vais con el control, el tiempo que tenéis, vais contestando. Si alguien necesita algo, por favor, que me avise. El código del juego, para aquellos que estuvierais despistados y aún no hubierais podido entrar, pero queráis entrar, es el 785614. La gente va contestando, voy a hacer invisible para que nadie me diga
que hay una ventaja. Fijaros que se os está dando mucho mejor que el control 1, también os lo digo, por el porcentaje de exactitud. Recordad que el rojo no es necesariamente erróneo, porque podéis haber contestado no lo sé y el ordenador no entiende que lo ha contestado como bien, pero el ayudante sí que lo verá. ¿Sí? De nuevo, aprovecho el momento para agradeceros que me escuchéis. Cualquier cosa que queráis y que os pueda ayudar, me avisáis. Mi hijo. Me preguntáis lo que queráis, cualquier mensaje que tengáis por correo electrónico. Esta tarde subiré la información a webcursos, incluyendo las láminas y el vídeo. Gracias por participar. Profe, si respondí mal una pregunta, ¿puedo cambiarla? No, Ah, no puedes hacer marcha atrás. escucha. Sí, es un pequeño problema. Y además, si os fijáis, las preguntas están en órdenes diferentes para cada uno, si os lo comentáis con otra persona. Lo cual es un problema y una ventaja, porque me permite hacerlo incluso en clase. Lo más probable es que el año que viene o el semestre que viene os pida venir con el celular para hacer todos los controles. Si esto funciona. O sea, sí, Sergio, hemos acabado. Cuando quieras te puedes desconectar. Yo sigo hablando porque aprovecho este tiempo. Habéis pagado hasta las 12:30. Cualquier pregunta que me queráis hacer, yo os tengo que contestar. Si esto acaba gustándoos, chao, Sergio. Y creéis que funciona y hace la vida más fácil os hace la vida más fácil como alumnos, y yo lo implementaré en las clases regulares. Y si veo que no y creéis que es mejor el control antiguo, pues control antiguo. ¿De acuerdo? Chao, José. Gracias a ti por venir. ¿Terminó la clase luego del control? Sí, la clase ha terminado. Yo continúo conectado porque entiendo que tengo que contestar cualquier duda que haya y aprovecho para comentar inquietudes mías generales y para agradeceros que hayáis participado. Francisco dice, ¿se puede ver en cuál nos hemos equivocado? Lo dicho, yo en la prueba, digo, en los controles, digo, en las ayudantías hablaremos de los controles y ahí veremos explicaré las soluciones, o las explicará el ayudante, y también hablaremos de dónde os habéis equivocado y por qué os habéis equivocado. ¿De acuerdo? Yo a ti personalmente te lo puedo enseñar cuál es, pero como hay gente que aún está contestando, pues es un poco trampa. ¿Vale? Por ejemplo, tú, Francisco, por lo que veo aquí, parece que tienes un 9-1 o un 8-2. No estoy seguro porque yo por ahora solamente veo una barra. Y ahora mismo quedan 1, 2, 3, 4, 5 personas sin contestar. 4. Tobías me hace una pregunta interesante. Dice, en la ayudantía 1, Steve Jobs invirtió 50 millones en transporte aéreo, pero la decisión operativa tiene como característica ser de bajo costo. Y eso le confunde. De acuerdo. Pero fíjate que solamente es al principio. Solamente al principio del periodo arrienda avión. ¿Por qué? Porque el cliente del principio es diferente. El cliente del principio es un cliente que necesita el producto en ese momento. Por tanto, al principio, Jobs lo que intenta es ofrecer una cadena de suministro que consiga satisfacer completamente las necesidades. Pero según evoluciona, después se transforma en una compañía en la cual se trabaja en make to stock. Entonces me dirás, pero es que esos son como lo que tú dices, es una contradicción. La respuesta es que no. La respuesta es que lo que hace es tener una logística diseñada y planteada para dar respuesta a una pregunta concreta o a una necesidad concreta. Cuando esa necesidad cambia, él ofrece una respuesta de una forma eficiente. Abandona el transporte aéreo. ¿De acuerdo? Que a lo mejor por ese precio pues podría dar transporte aéreo todavía. Dice Diego,
¿cómo hago para no tener que poner la clave del quiz a cada rato? La solución que tienes que hacer es darte de alta en el curso. Hay un enlace en Webcursos que os voy a poner, voy a abrir el Webcursos para que lo veáis. Y en ese enlace, cuando le das, tú formas parte de ese Webcursos y una vez formas parte de ese Webcursos, si estás con la página activa dentro del Webcursos en el momento en que yo ponga el link, te saldrá un pop-up diciéndote que has sido invitado a un curso. Está aquí. Quizizz.com, join, interrogante, class, whatever. ¿Vale? Te lo ha puesto también un compañero que es Álvaro. Fabián, chao, Tobías, de nada. Profe, una pregunta. Dime, Matías. ¿En algún punto vamos a poder ver en qué nos equivocamos los controles? Es la tercera vez que contesto esta pregunta en los últimos 5 minutos. La respuesta es sí. Disculpe, no te lo escuché. No te preocupes. Yo te lo digo y ya está. La respuesta es sí. Ya. Cuando lleguen las ayudantías, en las ayudantías se corregirá. Y en las ayudantías, como esto da un listado de todas las preguntas, de todas las respuestas, te puedo dar tu fila concreta. ¿De acuerdo? Ya. Por tanto, la respuesta es sí. Pero tiene que ser la otra pregunta, en el momento de la clase. Diego, tú ya estás unido. Un segundo. Solamente le voy a contestar a Diego porque es muy corto. Cuando acabe la clase, espérate y hacemos una prueba los dos solos. ¿De acuerdo? Para que puedas entrar. Y ahora, Matías, dime. Sí, la otra pregunta, es que entonces se lo escuché medio entrecortado cuando lo dijo. Sí. Fue para el primer control. ¿Mencionó que iba a haber descuento por pregunta mala? Siempre. La La respuesta es muy simple. ¿Cuánto es más o menos? Pues como una pregunta buena. Porque si no, si solamente hay A, B y C, lo que está claro es que cuando contestes no lo sé, yo no te voy a descontar. Pero si yo no te descuento con una pregunta mala y es una opción de verdadero o falso, fíjate que la estrategia óptima es escoger al azar. Si no la sabes, porque al menos consigues medio punto. Entonces yo voy a restarte la cantidad exacta que sea necesaria para justificar que tú no te valga la pena contestar al azar. Lo otro que haré es que generalmente la primera respuesta errónea de cada control la dejo, no te descuento, porque entiendo que te puedas equivocar una vez por cualquier cosa. Pero a partir de la segunda errónea, pues el resto va a preguntar. De la segunda. Claro. ¿Sí? Sí. Quedó claro. Dime, Matías. Gracias, profe. No, De nada. Federico. Hola, Federico. Es que me sale quién tiene el micro activado y a veces hay cambios. Dime. Sí. Profe, ¿es normal que si dejé 2 no sé en el quiz, parecen como malas? Sí, pero tú no te preocupes, porque después yo lo que yo veo no es correcta e incorrecta. Yo veo el conjunto completo. Por lo tanto, todas las que sean no lo sé, yo las voy a restar de las malas, porque no son malas, están bien. Perfecto. Es que pensé que había entendido la instrucción del descuento y que me había equivocado. No. No lo sé quiere decir no lo sé. El ordenador te lo pone como mala porque no es buena. Porque el ordenador no entiende buena, mala, regular, entiende buena, mala. Pero después yo, que no soy un ordenador, que tengo algo más de cabeza, pues te haré esa corrección. ¿Vale? Y las que pongas no lo sé no te restarán, no son incorrectas. Ya, buenísimo. Muy bien. Gracias, profe. De nada. Chao. Chao.